cómo les está yendo a las personas que tienen asma con COVID-19. Comenzamos en esta ocasión, y como en otras, agradeciendo profundamente el apoyo que hemos recibido a través de Patreon y de PayPal de muchos de ustedes. Es ese apoyo el que nos permite funcionar. Este espacio, usted lo sabe, es completamente independiente, no tiene otro soporte, nosotros tampoco, y eso nos permite mantenernos al margen de la fuerte contienda electoral que está empezando por estas fechas aquí en México. Hacemos la aclaración porque, de manera inevitable, el año pasado y este año están marcados por una emergencia científica, la emergencia por COVID-19, y como consecuencia de eso, la ciencia está siendo utilizada como herramienta política, como parte de todas estas discusiones. Nosotros no nos metemos en eso, ya lo sabe, queremos recalcarlo. Y bueno, ahora sí, empezamos con el tema de hoy, que está bien sabroso, muy interesante. Y tiene que ver con una frase que hemos mencionado muchas veces, una frase de Louis Pasteur que dice: la mente solamente recibe ayuda cuando está entrenada. Otra variante de esta frase es: la suerte solo ayuda a una mente entrenada. En las salas de urgencia de los hospitales de todo el mundo comenzaron a llegar verdaderas legiones de personas con el mismo juego de síntomas, los síntomas de COVID-19, y bueno, la gran mayoría de los médicos en esas circunstancias no tuvo la oportunidad de hacer otra cosa más que tratar de salvar vidas y punto. Sin embargo, en medio de esa confusión y en medio de esa urgencia, de esa sensación desagradable de desazón de ver que llega gente y uno no sabe cómo tratarla, algunos médicos, algunos especialistas en salud, empezaron a notar detalles curiosos. Usted sabe que las enfermedades respiratorias son muy comunes, hay muchas diferentes, y todas las enfermedades respiratorias pueden volverse graves. Hay enfermedades respiratorias por infecciones, algunas por condiciones genéticas, y hay otras que tienen que ver con un mal funcionamiento del sistema inmune. Y todavía no entendemos el sistema inmune lo suficientemente bien como para saber cuándo un mal funcionamiento del sistema inmune pudiera tener que ver con algún rollo de la genética. No es tan fácil de determinar. El caso es que hay millones de personas en todo el mundo que tiene, por ejemplo, rinitis alérgica, sobre todo por estas fechas, cuando los árboles están generando cantidades verdaderamente industriales de polen. También hay otro tipo de plantas que generan polen, pero en muchas ocasiones son los árboles los que generan la mayor cantidad. Mucha gente desarrolla alergia al polen. En la mayoría de los casos esta alergia es tan suave, las molestias que produce son tan leves, que mucha gente no hace mucho, ni siquiera busca atención médica, pues. Pero hay personas que sí. Desarrollan problemas más severos que les hacen difícil respirar, no pueden ver bien, obviamente no pueden manejar, no pueden estudiar, etc. Y recurren entonces a médicos especializados que con frecuencia les recetan medicamentos que reducen la actividad del sistema inmune un poquito. También hay otros casos más serios, por ejemplo el asma, que puede llegar a ser mortal en casos afortunadamente extremos, que tienen que ver precisamente con cuestiones de mal funcionamiento del sistema inmune y que requieren medicamentos efectivos que lleguen rápidamente a donde tienen que llegar, que es a la sangre, y en particular al sistema respiratorio. Es por eso que desde hace un buen tiempo, varias décadas, existen medicamentos que tienen ese objetivo, el de reducir, el de controlar el funcionamiento del sistema inmune, y estos medicamentos muchas veces se administran en forma de aerosoles. Habrá visto usted, probablemente, si no es que es el caso de usted, que algunas personas en ciertas circunstancias se llevan
un aparatito a la boca que de lejos por momentos parece como una pipa pero muy corta y aprietan un extremo de este dispositivo y al mismo tiempo inhalan. Estos inhaladores muchas veces lo que entregan es un medicamento que pertenece a la familia de los esteroides. Esta gran familia química incluye moléculas que tienen 4 anillos atómicos, 4 anillos de átomos que son principalmente de carbono. Estas moléculas tienen una estructura muy similar a las moléculas de estos medicamentos tienen una estructura muy similar a la de muchas hormonas. En otra ocasión exploraremos de dónde viene el nombre de esteroide y cuántos tipos existen. Existen los corticosteroides, existen los glucocorticoides, los mineralocorticoides, etcétera, etcétera. En nuestro cuerpo usted encuentra moléculas de los 3 tipos generales, los 3 tipos se parecen mucho, y estas moléculas tienen, entre otras cosas, en ocasiones un efecto regulador del sistema inmune, entre otras cosas. También ayudan, por ejemplo, a suavizar, a aflojar los músculos que se encuentran en las paredes de las arterias y en otras partes del cuerpo. Estos músculos involuntarios, al contraerse, pueden producir un aumento de la presión sanguínea. Las arterias tienen anillos de células musculares y esto le permite a la arteria contraerse o expandirse. Esto ayuda a regular la presión sanguínea. Si las arterias se contraen, la sangre sigue metida en la misma estructura general en el sistema circulatorio, la presión aumenta. Estos medicamentos entonces tienen un efecto sobre la presión sanguínea, tienen un efecto sobre el funcionamiento del sistema inmune y también sobre el metabolismo en general. Hubo una época en la que se utilizaron derivados de estos medicamentos, de estas sustancias, para aumentar la capacidad del cuerpo para capturar moléculas de la comida y convertirlas en músculos. Existen 2 términos bien conocidos para las personas que estudian el metabolismo, esta complejísima serie de reacciones químicas fundamentales para la vida. Está el anabolismo, que involucra la captura de sustancias químicas provenientes de la comida en gran cantidad para la creación de nuevas células y nuevas estructuras, y está el catabolismo, que es el proceso opuesto. Esta pareja de procesos opuestos los encuentra usted en todas partes del cuerpo. Hemos mencionado, por ejemplo, que los huesos están siendo continuamente construidos y destruidos. Hay 2 grupos diferentes y en cierto modo antagónicos y en cierto modo complementarios de células: los osteoblastos y los osteoclastos. Unos están construyendo nuevo hueso y otros lo están destruyendo. De este balance depende la salud general de nuestro cuerpo. En los huesos almacenamos elementos químicos fundamentales para la vida. Además, los huesos tienen la función que usted conoce. Y si cualquiera de estos 2 procesos se volviera preponderante, ocurrirían cosas desagradables. Si hay demasiado catabolismo de los huesos se hacen muy delgados y se quiebran con facilidad. Si hay demasiado anabolismo, los huesos pueden deformarse y eso puede afectar incluso las articulaciones. Tiene un montón de consecuencias el exceso de construcción de hueso. Estos procesos tienen que estar equilibrados. Y los esteroides anabólicos alteran este proceso. Ayudan a crear más músculos. Con una cierta cantidad de energía, de ejercicio, quise decir, y con los alimentos apropiados y dosis de esteroideos anabólicos, una persona puede ganar una masa muscular espectacular. Y pues eso se hizo común en la década de los 60, en la década de los 70, y un par de décadas después esas personas empezaron a pagar de manera grave las consecuencias de esto. Ceguera, diabetes, obesidad, problemas en los riñones,
la lista de problemas que pueden producir los esteroides descontrolados es enorme. Y lo mismo pasó con las personas que eran atendidas por médicos que inicialmente pensaron que los antiinflamatorios esteroideos, por ejemplo, la cortisona y sus derivados, eran la maravilla de maravillas. Podían controlar un montón de problemas relacionados con procesos de inflamación descontrolados. Solo que las personas que recibían estas dosis descontroladas de derivados de la cortisona desarrollaban los mismos problemas que le mencioné después. Les salía peor el remedio que la enfermedad. A lo largo de la pandemia de COVID-19 le hemos mencionado varios casos de medicamentos que tienen una aplicación práctica en la actualidad y que se sospecha que podrían tener una actividad inesperada muy buena contra COVID-19 severo. De hecho, algunos de esos medicamentos realmente han demostrado ayudar a reducir la probabilidad de muerte en personas con COVID-19 severo. Ninguno de estos medicamentos cura la enfermedad, pero en más de una ocasión alguno de estos medicamentos ha probado ser de ayuda, aumenta las probabilidades del paciente. Y hay tanta gente enferma de COVID-19 severo que incluso un ligero aumento en la probabilidad de supervivencia por COVID-19 severo implica un aumento muy grande en el número de personas que se recuperan. Cuando se detectan estos casos de medicamentos de segundo uso, un concepto que se viene manejando desde hace décadas para otro tipo de problemas, inmediatamente se documentan los casos y se hacen primero observaciones. Se ve entre la gente que ingresa a un hospital quiénes están consumiendo cierto tipo de medicamentos y quiénes no. Y se sigue la historia clínica de esos pacientes para ver si en promedio las personas que estaban tomando un medicamento, por inventarme algo, contra la diabetes, de pronto empiezan a mostrar en promedio una mayor resistencia a la enfermedad. Bueno, le decía que la suerte ayuda a una mente entrenada. ¿Por qué hablamos de esta frase? Porque tiene tiempo que muchos medicamentos se vienen aplicando a gran escala en la sociedad humana. Y el COVID-19 le está afectando a todos los grupos de edad y a toda clase de personas. Con mayor frecuencia a personas de mayores de 65 años, etcétera, pero afecta a todo el mundo. Está ingresando mucha gente a las salas de urgencia que tiene de antes algunos problemas que están siendo tratados con medicamentos comunes. Algunos médicos que tuvieron las circunstancias, tanto la información como el ánimo de revisarla, empezaron a fijarse en un detalle interesante. Hay mucha gente que necesita medicamentos que sirven para controlar el funcionamiento del sistema inmune para enfrentar alergias y que son aplicados a través de nebulizadores. Uno de ellos que ya habíamos mencionado antes es la budesonida. El nombre comercial es Pulmicort y tiene otros nombres. Rinocort. Es un medicamento muy conocido que puede aplicarse en forma de inhalaciones como las que le describí hace un momento, también como píldoras y tiene muchos otros mecanismos para ser entregado al cuerpo. Se le usa para el tratamiento a largo plazo de asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se ha convertido en un problema de salud muy extendido en muchas partes del mundo. También se le utiliza en algunas de sus formas para el tratamiento de la rinitis alérgica que mencionábamos, etc. Medicamento se le conoce desde hace mucho tiempo. En 2017 ya era el medicamento número 190 más prescrito en los Estados Unidos. Cada año se generaban 3 millones de recetas de budesonida. Es un medicamento cuyo efecto es bien conocido para los médicos. Se conocen cuáles son sus efectos secundarios. Por ejemplo,
infecciones respiratorias. Esto sucede sobre todo cuando no se controla, no está bien limpio el aspirador, pero bueno, como este medicamento disminuye la actividad del sistema inmune, puede en algunos casos facilitar infecciones respiratorias. Puede producir tos, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. En forma descuidada, los huesos de las personas que toman este medicamento sin vigilancia pueden volverse frágiles, pueden aparecer cataratas y otros problemas severos. Problemas como los que encuentra usted en personas que toman derivados de la cortisona sin control o anabolizantes esteroideos también, complementos alimenticios como les llaman, que sirven para ponerse muy fuertes. Bueno, hay 2 artículos, uno de ellos en prepublicación y otro que acaba de ser publicado y en una revista de mucho prestigio, relacionados con las mismas observaciones generales. Por una parte, hay un grupo de investigación dirigido por Christopher Butler y Richard Hobbs en la Universidad de Oxford. Acaban de presentar un artículo en prepublicación en el sitio electrónico que hemos mencionado antes, Medrxiv. Es MEDRXIV. Son estos sitios electrónicos en donde usted pone un artículo que está proponiendo para publicación a alguna revista. La revista puede tardar meses, a veces más de un año, en ver si el artículo está bien construido, etcétera, etcétera, y aceptarlo para publicación. Muchas veces, para que un grupo de investigación establezca el hecho de haber sido los primeros en descubrir algo, prepublican sus artículos antes que los revisen expertos que en un momento dado se los pueden echar al suelo. Pasa con bastante frecuencia. Pero bueno, también pasa con bastante frecuencia que muchos artículos que han sido ofrecidos para prepublicación pasan a publicación simplemente con algunas correcciones menores, una comita por aquí, un término por acá, una aclaración adicional sobre una cierta técnica por acá. El equipo de investigación de Butler y Hobbs ya tiene antecedentes, no son investigadores novatos y trabajan en una universidad que normalmente no deja que cualquiera haga investigación allí, que es la Universidad de Oxford. Así que, aunque esté en prepublicación, las credenciales de estas personas son suficientes como para que muchos investigadores le echen un vistazo a este artículo prepublicado, incluyendo a los editores de la revista Nature. Entonces, este primer dato que le voy a mencionar viene de la revista Nature y el segundo viene de la Lanceta. Y ya hemos hablado muchísimo de la Lanceta. Es una revista con un prestigio realmente impecable. Bueno, varios médicos en distintas partes del mundo ya bien establecida la epidemia, ya que la epidemia estaba lastimando a tanta gente, decidieron intentar una serie de observaciones que les permitieran establecer qué efecto estaba teniendo la pandemia en cierto tipo de personas. Los médicos estaban especialmente preocupados por personas que de manera crónica tienen problemas respiratorios, por ejemplo, la gente que tiene asma. Lo primero que pensaron los médicos es, híjole, si gente que parece sana está cayendo gravemente enferma de COVID-19, las personas que ya tienen dañado el sistema respiratorio desde hace mucho tiempo podrían ser especialmente vulnerables. ¿Cómo le va a una persona que tiene asma y que enferma de COVID-19? La mezcla debe ser devastadora. Y al revisar los datos de las salas de urgencias, lo que encontraron los investigadores es exactamente lo opuesto. Empezaron a ver que el número de personas enfermas de COVID-19 con asma era mucho menor al esperado. Y también empezaron que las personas en esta situación muchas veces no enfermaban gravemente, o cuando enfermaban gravemente
parecían recuperarse con mayor probabilidad. No se reponían todos, pero el porcentaje de gente que se recupera de COVID-19 es un poco mayor de lo normal. Varios investigadores en distintas partes del mundo pusieron manos a la obra. Aquí hay 2 estudios. El primero, le digo, prepublicado en medRxiv, o medRxiv sería otra de las pronunciaciones del término, que repito es medrxiv, de chica. En este caso se habla de un estudio en donde participan personas que tienen circunstancias que pueden favorecer el desarrollo de COVID-19 severo. Personas que tienen más de 65 años de edad o que tienen más de 50 años, pero que tienen hipertensión o que tienen cualquier otra de estas condiciones de salud que favorecen el desarrollo de COVID-19. Aleatoriamente a este grupo de personas se les dio un placebo. Acuérdense, es una sustancia que parece medicina, pero que no lo es, que es completamente inofensiva y completamente sin efecto. Y a otras personas les dieron un medicamento, precisamente la budesonida, para ver cómo les iba. Las personas que recibieron budesonida hacían 2 tomas diarias por 2 semanas. Y en promedio, aquellos que se enfermaron, porque estas personas estaban fuera del hospital haciendo su vida normal, se sabía que un cierto porcentaje de estos grupos iba a enfermar de COVID-19, por cómo están las cosas. Es un dato estadístico. Y las personas que estaban tomando este medicamento y que enfermaron, reportaron que sus síntomas terminaron 3 días antes, en promedio, que los síntomas de las personas que enfermaron y que recibieron el placebo. Este es un indicio, subrayo indicio, de que la budesonida, en ciertas circunstancias que no han sido determinadas, podría ayudar a reducir la duración de la enfermedad. Ese es un dato. Es una observación un poco apresurada. El estudio se hizo con rapidez, pues debido a las circunstancias. El montar un estudio completo, doble ciego, etcétera, etcétera, requiere de tiempo, y la gente que sabe cómo montarlo y cómo analizar los resultados actualmente está ocupada con una situación bastante más grave. No hay mucha gente que tenga tiempo para participar en el control de estos estudios, y además el presupuesto pues no siempre se encuentra. Entonces hicieron un estudio más sencillo que sugiere que el medicamento puede reducir en término medio 3 días la duración de los síntomas de COVID-19 suave o intermedio. Ahora, el segundo estudio es publicado en La Lanceta, ahora le digo la fecha, 9 de abril de 2021. Este grupo de investigación, también inspirado en los datos de las admisiones de hospitales, empezó a buscar la manera de hacer un estudio un poco más grande que el otro que le mencioné, en donde también se utiliza la budesonida. Se hizo una prueba con una cantidad importante de personas, en donde participaban grupos de distintas edades. El trabajo de investigación, el artículo de investigación describe cómo fueron integrados estos grupos. Esto es importante porque si usted va a comparar a 2 grupos de personas de distintas edades, a uno no le da medicamento y al otro sí, usted quiere estar seguro que los 2 grupos son estadísticamente idénticos. Porque si resulta que al grupo que le da medicamento le va muy bien, y resulta que por la forma en la que usted seleccionó los grupos accidentalmente o por torpeza
metió usted en esos grupos a personas que de arranque son más resistentes a COVID-19 por el motivo que sea, entonces los resultados de su estudio no valen. Es uno de los muchos detalles que revisan los editores y los árbitros de revistas como La Lanceta. Se fijan en todo. Bueno, pues este trabajo que ya pasó por este proceso de revisión y ya fue publicado en La Lanceta, y puede usted descargarlo si quiere, solo que la lectura no va a ser tan fácil como es bastante denso el artículo, pues. Pero el caso es que en este trabajo lo que se hizo fue lo siguiente. Por cierto, cuando usted hace una prueba clínica en serio, a gran escala, por ejemplo en los Estados Unidos, tiene que registrar esta prueba en un sitio electrónico. Le dan a usted un número de folio y a ese número de folio se puede referir cualquier persona interesada. Otros investigadores, por ejemplo, gente que critica el trabajo por algún motivo. El número de folio de este proyecto de investigación aparece en el trabajo, NCT 04416399. No se lo voy a repetir, pues ahí está el artículo de La Lanceta, si tiene usted curiosidad. El caso es que estas personas reclutaron a 167 participantes entre el 16 de julio y el 9 de diciembre de 2020. 21 personas no tenían las características necesarias para participar en el proyecto. Entonces quedan 146 participantes que fueron asignados de manera aleatoria a gente que recibía tratamiento normal contra COVID-19 cuando se enfermaban y 73 personas que recibían además budesonida. Lo que indica el resultado del estudio, para no meternos en demasiados detalles, es que para comenzar en estos grupos de estudio, a las personas ya con COVID-19 a las que se les dio budesonida, se les encontraron pocos efectos adversos. En el 7% de las personas que recibieron medicamento hubo algún efecto adverso menor, que se llaman efectos autolimitantes. No es necesario intervenir para que esos efectos secundarios dejen de estorbar. La interpretación rápida que hacen los autores en el trabajo, que le digo, usted puede leer el trabajo completo, que es bastante detallado. La interpretación final, que viene en 3 renglones, dice: la administración temprana de budesonida inhalada redujo la probabilidad de necesitar ayuda médica urgente y redujo el tiempo para la recuperación después del inicio de COVID-19. Es decir, la conclusión que ofrecen estos investigadores para el análisis de la comunidad internacional es: si una persona está empezando con COVID-19 y se le da budesonida en los términos que ellos plantean en este trabajo, ellos dicen que esta persona experimentará un riesgo menor de contraer la enfermedad grave que requiera de atención médica urgente y sus síntomas van a durar menos tiempo. Esto no significa, primero, que esto sea cierto, porque hay que checarlo. Ya sabe que en el mundo de la ciencia, cuando un trabajo es muy bueno, lo primero que ocurre es que otros empiezan a repetirlo. Empiezan a ver si es cierto, en pocas palabras. Eso es un síntoma de que el trabajo se ve bueno. Cuando otros investigadores empiezan a copiarlo. Cuando saca usted un trabajo científico y nadie le hace caso, pues eso es malo, ¿eh? Es mejor que la comunidad actúe como si no le creyera a usted. Tú dices esto, pues yo voy a hacer lo mismo a ver si es cierto. En el mundo de la ciencia es un buen síntoma. Significa: oye, me impresionó tu trabajo, quiero convencerme por cuenta propia. De eso se trata la ciencia, de que todo mundo se convenza, sin necesidad de extorsiones, de presiones, de decir yo soy la autoridad y te digo que creas esto. Por eso estoy tan molesto con el rollo del calentamiento global antropogénico. Y yo, ¿para qué me estoy metiendo en camisa de 11 varas? Cállate, Enrique. Bueno, mejor regrésate a lo tuyo.
Sale. Bueno, es que también lo de calentamiento global antropogénico es lo mío, pero ya, bueno. Budesonida, por favor. Sale. Este trabajo, por otro lado, no dice que toda la gente que esté comenzando con síntomas de COVID-19 y a la que se le dé este medicamento va a experimentar un menor riesgo de enfermedad grave y le van a durar menos los síntomas. Dice que en promedio. Faltará por hacer estudios que corroboren esto y luego estudios donde se varía dentro de los límites conocidos, porque se sabe cuáles son las características de este medicamento, se sabe que no se debe pasar de ciertas dosis, por ejemplo, y que no se le debe dar a ciertas personas, pero dentro del espacio de trabajo de la budesonida, que se pueden dar dosis más chicas o más grandes, ¿cuál parece ser mejor para personas contra COVID-19? Si se confirma que efectivamente este medicamento es de ayuda importante para reducir el riesgo de enfermedad grave, y si se confirma también que este medicamento ayuda a reducir el tiempo de duración de los síntomas, se podría convertir en un aliado instantáneo bastante tangible en la lucha contra COVID-19. No va a curar la enfermedad, pero sumado a los esfuerzos que se hacen con otros medicamentos de segundo uso, medicamentos que antes se aplicaban para otras cosas y ahora se aplican también para COVID-19, la budesonida podría contribuir con la reducción continua de mortalidad de las personas que tienen COVID-19 severo. Al principio de la pandemia, en casi todos lados, la mortalidad era superior al 50%. Hay sitios donde la mortalidad de personas intubadas anda por allá del 10%. 10, 15%. Alguna vez lo reportamos y mencionamos la fuente. Entonces, otra buena noticia. Por un lado, las vacunas están funcionando mejor de lo esperado. Ya le hemos presentado datos objetivos y fuentes objetivas de información que dicen cómo están funcionando realmente las vacunas. Incluso las que están sometidas a la duda pública, como la de AstraZeneca. Por cierto, este estudio de la Lanceta recibió fondos del centro del Instituto Nacional de Investigación sobre Salud Biomédica, Reino Unido, y de la empresa AstraZeneca. Bueno, total, regresando a la conclusión. Las vacunas están funcionando, incluso las vacunas que están bajo observación especial como AstraZeneca y Johnson & Johnson. Ya tuvimos una discusión al respecto y le mencionamos las fuentes. Siguen los trabajos para la búsqueda de medicamentos de segundo uso que puedan reducir el riesgo de contraer la enfermedad grave, que ayuden a administrar mejor la enfermedad una vez que ésta se manifiesta. Y siguen llegando resultados alentadores. Por favor, conserve la calma. Estamos mejor que antes. Vamos en camino de ir recuperando el control de nuestras vidas. Use la mascarilla, mantenga la sana distancia, hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.